Entonces empezamos hoy día, chiquillos, buenos días, retomando la última estrategia de comprensión lectora, que es juzgar el contenido del texto. Y veíamos cómo juzgar el contenido del texto, esto lo habíamos visto el jueves, y ahí leímos este pedacito de la derrota de Rosenvalles, que principalmente, chiquillos, esta estrategia tiene que ver mucho con el acervo cultural que tenemos, que tienen cada uno. Yo, como el año pasado no tuvimos clases y vimos tan poquitas clases, no tuvimos tiempo de revisar las épocas literarias que se condicen mucho con los diferentes momentos de la historia, porque una obra literaria no siempre tiene pistas del momento en el que se escribe. Por eso yo les preguntaba el otro día, ¿qué escribirían ustedes hoy día en Buenos este... días, profesora. Hola, ¿quién me habló? Yo, la Elizabeth. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días. Es que al momento de compartir, usted le he dicho siempre que veo a tres, no veo a más, entonces se me pierde el resto, pero la idea es que estén. Y como les decía, ustedes en básica es muy difícil que hayan revisado las épocas literarias. Revisaron temas de comprensión lectora, de gramática, de ortografía, pero que hayan visto obras así, que hayan visto la antigüedad y que se escribió la Odisea y la Ilíada, que después hayan visto la Edad Media y se escribió esta obra, la derrota de Rosenvalle o el canto de Roldán y el Mío Cid, después la época moderna que se haya escrito el Quijote, que se haya escrito Fuenteovejuna, y así, ¿no es cierto? Es muy difícil porque eso se ve más en este periodo de la media, más específico del área del lenguaje, porque ustedes ya saben leer, escribir, tienen esas habilidades, pero nosotros, como siempre ha estado tan bajito el tema de la comprensión lectora, le hemos dado tanto ¿no es cierto?, a ese eje, porque es necesario para que puedan adquirir cualquiera otro de los conocimientos, por ejemplo, que le estoy diciendo yo con esto, con respecto a los contextos históricos en el que se han producido las obras literarias. ¿Ya? Y esta estrategia tiene que ver con eso. Nosotros veíamos la derrota de Roncesvalles y yo les preguntaba si se imaginaban de qué época era esto, donde habían espadas, donde estaba este héroe, ¿no es cierto?, muriendo y estaba confesándose, pidiéndole a Dios que se lo llevara, pero al mismo tiempo diciendo que lo recordaran como un héroe victorioso, en donde aparecía un rey también, y todo eso uno capta inmediatamente que no está en esta época, sino que es de otra época. Y ahí reconocíamos que era de la Edad Media, que esa época tiene un montón de siglos, tiene como 800 años, y va desde el siglo V hasta el XV. Son 10 siglos, ahí podríamos decir 1000 años, ¿no es cierto? 1000 años, pero más en concreto son como 800, 900 años en que está esta visión de mundo. Aquí tiene que ver mucho la visión de mundo, cómo vemos, ¿no es cierto?, la realidad, en qué creemos, en qué no creemos, qué sabemos, qué elementos, ¿no es cierto?, nuevos se conocen, etcétera. Y en esa época, la Edad Media, había muchas guerras porque las naciones se estaban recién formando. Y sobre todo nosotros tenemos una cultura que viene desde Europa, ¿ya? Desde Europa y principalmente desde España, porque fueron quienes nos conquistaron. Así tenemos nuestra religión, nuestro lenguaje, muchas de nuestras cultura es la base de España. Si bien hoy día se trata de también tener en el tapete, ¿no es cierto?, todos los pueblos originarios que están, porque eso estaban aquí en el país, y todos más quien, menos, tenemos algo, ¿no es cierto?, de un pueblo originario y de muchas razas, no solamente de la araucana y española o de algún pueblo originario de acá, sino que también no sé, pues de algunos tal vez de Inglaterra, de algo musulmán, etcétera.
Perdón, chiquillos, y eso es importante conocer al momento de interpretar una obra literaria porque ahí la incluimos dentro y es más fácil comprenderla. ¿Ya? Y lo leímos y aquí preguntaban, ¿en qué época ocurre? Nosotros habíamos determinado que era en la Edad Media. ¿Cómo era el mundo? Ustedes me dijeron que era un mundo en el que se creía en Dios, se creía en la salvación, era una época cristiana, donde habían héroes, habían reyes, había una clase social que era súper jerarquizada, es decir, estaban arriba, piensen en esa época, no sé, alguien debe suponer también, eran muy poquitas las personas que sabían leer. Toda la cultura estaba en manos de la nobleza y de los curas, ¿no es cierto?, de la iglesia. Nadie más, todos los otros servicios, todas las otras personas, que era la servidumbre, el feudo y todo, no tenían idea de la, ¿no es cierto?, de la lectura. Y tenían y creían a ciencia cierta todo lo que le decían sus caballeros, el hombre ¿no es cierto?, que era dueño del feudo donde estaban, etcétera. Entonces, obviamente que esa visión de mundo, si le decían tienes que creer en Dios, porque si no crees, si te portas mal, te vaya a ir al infierno, se creía absolutamente, pues. Absolutamente no había ninguna duda con respecto a eso. Herejes, se llamaba hereje a la persona que no creía, y al que no creía, el hereje era condenado al fuego, era condenado a la cárcel, la mayoría era asesinado, porque ahí el poder estaba en eso, en tener como sumido a toda la población en una creencia. No sé si alguien ha escuchado el tema de la Inquisición. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué es lo que era la Inquisición? No, profe. ¿No? La Inquisición era un tribunal que existía un poquito después de la Edad Media, porque hoy día vamos a leer una obra que viene justo después de la Edad Media, que es de la Edad Moderna, ¿ya? Ese es el segundo texto que nos viene. Era un tribunal que vigilaba a que toda la población se comportara según lo que decía la Biblia, ¿ya? Y según lo que ellos interpretaban de la Biblia. Según y aquella persona que no actuara, como decía la Biblia, que no actuara, lo consideraban un hereje. Y al hereje se le condenaba. Por ejemplo, no sé, ahí ustedes conocen a la ciencia. La ciencia era muy mal vista porque eso no está en la Biblia. Los descubrimientos no están en la Biblia. El conocer, ¿no es cierto?, nuevas cosas e inventar nuevas cosas no están en la Biblia. Y quien avanzaba como Copérnico, Galileo Galilei, fueron condenados por la iglesia por esa inquisición que ellos, Copérnico supo que habían astros fuera de la Tierra, y al decir eso, porque él tanto que imaginaba, lo condenaron y lo mataron. Lo mismo que al Galileo Galilei, ¿no es cierto? Ellos descubrieron y sabían que eso existía porque tenían una inteligencia tal vez superior y pudieron darse cuenta que el mundo no era solo este mundo. Lo mismo de Cristóbal Colón. Cuando ustedes sabían, Cristóbal Colón sabía desde el principio que él venía a América, él sabía. ¿Dónde creía Cristóbal Colón que iba cuando le pidió plata a los reyes de España y le dijo quiero plata para hacer esta expedición? ¿Dónde se suponía que iba Cristóbal Colón? ¿A la India o no? Exacto, a la India, porque eso lo conocían. Entonces él estaba buscando una nueva ruta para ir a la India y ahí encontrar las especies que son el orégano, el comino, la pimienta, ese tipo de cosas que eran muy preciadas en la cocina europea, que no la tienen, no la tienen como origen, entonces tenían que ir a buscarla a esos países. Y Cristóbal Colón, con sus carabelas, ¿no es cierto?, con lo que les pidió plata a los reyes, ¿no es cierto?, de España, Isabel y Fernando, los reyes católicos de España, y ellos aceptaron, dijeron una nueva, si vamos a tener más dinero, etcétera, pero en ir en este camino, Cristóbal Colón se encuentra con este nuevo continente, América, y
obviamente no, él no le puso el nombre, sino que después le pusieron el nombre, y donde encontraron otro tipo de riquezas, otro tipo de personas, otra vida que hasta ese momento nadie suponía, porque ellos suponían que ahí Cristóbal Colón pudo comprobar que la Tierra no era plana, porque hasta antes de ello, porque eso no aparecía en la Biblia, todos suponían que la Tierra llegaba hasta el horizonte, era plana, y después de ahí, no sé, suponían que había un acantilado y te caías por ahí. Pero Cristóbal Colón pudo comprobar la esfericidad de la Tierra, que la Tierra era redonda y se podía llegar a otros mundos que antes no conocían, porque se conocía todo, menos América, menos América. Y ahí empezaron, por eso cambió la época, de la Edad Media, que el hombre era sumamente encerrado, estando sin conocimientos, etcétera, con una visión de mundo sumamente teocéntrica, donde Dios es el centro, aparece esta nueva época donde aparecen estos nuevos descubrimientos, y los nuevos descubrimientos hicieron que el mundo creciera a 1000 por hora, todo lo que estuvo antes un poquito lento, hoy día se apuró muchísimo, porque el conocer, y así primero llegaron a México, después primero llegaron a Centroamérica, ahí es donde llegó Cristóbal Colón, ¿verdad? Cristóbal Colón, después Hernán Cortés llega a México, descubre México, y después Diego de Almagro, Pizarro, que llega a Perú, después Diego de Almagro, llegan acá a Chile, Argentina, ¿no es cierto?, toda la parte de Sudamérica, y España se hace un dominio absoluto del mundo, porque conoce tanto, pelea incluso, porque al mismo tiempo que España lograba nuevos territorios, también lo lograba los portugueses que están al ladito de España, también quisieron, y por eso Brasil habla portugués, porque fueron los portugueses quienes llegaron ahí, y también Francia tiene algunas islas en Centroamérica, también en Trinidad y Tobago, también tiene Haití hoy día que tiene esa tremenda tragedia, que el terremoto, que ya van como 300 muertos, no, 700, escuché hoy día en la mañana, 700 muertos por un terremoto mucho más bajo que el que tuvimos nosotros, el último que ustedes deben tener como recuerdo, ese terremoto que fue el 2010, el de nosotros, el 2010, donde fue 8,8 nuestro terremoto, 8,8, y el de ellos fue 7,2, pero las ciudades quedan en el suelo, y porque obviamente no están preparadas, no lo hacen con fierro, eso es lo principal. Aquí en Chile lo que nos hemos preocupado es que todas las edificaciones se hagan con fierro, con metal, para que ahí puedan soportar. Y bueno, Haití era una de los descubrimientos de Francia, así otros países, y Inglaterra también vino, los grandes países de Europa empezaron a conquistar y empezaron a conocer nuevas latitudes, y con eso no solo conocían, sino que sacaban todas las riquezas, pues, y todo lo que teníamos nosotros, el tomate, el chocolate, oro, todo eso que ellos no tenían, el oro sí lo tenían de otras partes, pero más oro, ustedes saben qué riqueza, lo empezaron a tener y a llevárselo. Y así los nobles, porque siempre los que tienen el dinero muchas veces lo malo está en que no lo reparten. No lo reparten, y solamente la nobleza y los curas eran lo que lo tenían. Eran lo que tenían, porque siempre que venía una expedición, no venía solamente el guerrero, sino que también venía con un cura, porque al mismo tiempo de dominar territorialmente un sector, también le venía a imponer la lengua y también le venía a imponer la religión. Entonces, al mismo tiempo que venían los conquistadores, venían siempre con una cruz, y venía el cura ahí para poder venir a evangelizar en esta nueva, porque todos los pueblos tienen religión, chiquilla, todos los pueblos. No hay pueblo que no tenga una religión, pero impusieron esta religión, la cristiana, ¿no es cierto? La cristiana, la católica en esa primera época,
la católica, porque es una forma de conquista, ¿no es cierto? Una forma de conquista y de imponer. Y el lenguaje también. El lenguaje es una forma de conquista. Si todos saben hablar el español y cada vez se pierde más la lengua originaria, obviamente que ese pueblo está dominado. Está dominado porque ya no se habla, pues son poquitos los que hablan hoy día, por eso hoy día se trata de, tiene una reivindicación todo esto de los pueblos originarios, porque se han querido olvidar y tapar, ¿no es cierto?, de una manera o de otra, toda esa civilización y todo ese origen, pero no podemos desconocerlo, porque ellos eran los que estaban aquí cuando llegaron los españoles. Y vimos todo, explico todo esto, chiquillos, porque es necesario conocer esta historia para poder comprender las obras, porque el mundo no está hecho así. Por un lado está el lenguaje, por un lado está la matemática, por el otro está la ciencia, la biología, no, todo está dentro de un mismo mundo y todo está relacionado, todo está relacionado. Nosotros lo separamos porque es más fácil estudiarlo así por área. Es más fácil estudiar el lenguaje, es más fácil estudiar la química, la física, etc. Pero, por ejemplo, la química y la física poco se desarrollaron en la Edad Media. Mucho más la química y la física se desarrollaron en la Edad Moderna o en la Antigüedad. En la Antigüedad. Así, por las visiones de mundo y lo que se creía del mundo en determinado periodo. Respondimos esa pregunta y nos quedaba este segundo texto, chiquillos, que es lo que vamos a hacer hoy día. Este lo voy a leer yo porque tiene un lenguaje un poquito distinto, pero les voy a mostrar una canción, a ver, ojalá que la puedan ver, escuchar y mirar también, porque quiero que se fijen en todos los dibujos que aparecen en esa canción, que habla de es un tratado tercero, y tiene un título, este tratado tercero, de cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que acaeció con él. Y esto aparece veámoslo abajo de donde aparece, dice ahí, Anónimo. Ustedes me decían que Anónimo, miren, la primera obra, que era el Cantar de Rolando, también era anónima. Y esta, aunque estamos en otra época, porque esa obra es como del siglo X, esta es del siglo XV más o menos, es Anónimo del Lazarillo de Tormes, y esto lo sacaron ahí el año 96, pero el libro lo sacaron en el texto, ¿no es cierto? El texto, pero cuando fue escrito fue en el año 96. Y quiero que se enteren un poquito de qué trata esto a través de un video que vi, se lo muestro directamente desde YouTube, porque el otro día cuando lo bajé se corta mucho. Esperemos que puedan escucharlo y verlo, ¿ya? Ojalá que salga así, pero será que lo voy a sacar. Esto está escrito, pero este es un grupo que hoy día muy popular, jóvenes, que les voy a mostrar de acá, de España, que ha tratado de musicalizar muchas de las obras importantes de su pueblo, ¿no es cierto?, de España. Y así como aquí popularizaron el Lazarillo de Tormes, que es una obra muy, muy identificatoria de la época moderna de España. Ellos hoy día la han puesto esto es del 2020, ¿no es cierto?, cuando la estrenaron. ¿Ya? Escúchenla y vean la imagen, ¿ya? Vean la imagen. Primero, disculpen, ¿escuchan y ven? Que ni pregunté. Se ve, profe, pero no lo escucha nada. Ah, no lo escuchan. Oh. A ver, ¿qué puedo hacer? Espérense, voy a hacer eso. Espérense, voy a ver si tengo volumen acá. Ahí tengo, lo voy a poner más fuerte acá todavía. No sé si... Ay, no me quiere dejar... Espérense. No me deja ver acá. Ahí está todo.
Y acá no lo puedo. Tengo un virus, no me deja. Ahí. Ahí lo subí, veamos si se escucha. A ver, díganme si escuchan, espérense. ¿Se escucha, chiquillo? No, profesora, a mí no se me escucha. Oh. Mire, ya, no lo van, qué lata, ya, no lo van a escuchar, pero miren las imágenes. Voy a bajarlo un poquito porque está muy fuerte. Es que para que se imaginen más o menos la época, lo voy a bajar de acá, espera. Imaginen la época, imaginen cómo eran, porque ahí habla de varias cosas, ¿ya? Que lata, nadie lo ha probado, voy a preguntarle después a Patricio, que es el encargado de enlace, cuál es la función que tengo que usar para que lo puedan escuchar. Pero vean la imagen, ¿ya?
Ya, ese era Psycho, al menos no sé si se pudieron dar cuenta, yo igual en el Classroom les voy a dejar el link para ver si lo pueden escuchar ahí, pero lo mismo que ustedes veían en, que estaba escrito, es lo que él dice, pero lo que pasa es que lo hace en una forma de rock, ¿ya? En un rock súper actual de lo que le pasaba ahí. Alguien, a ver, pudo identificar qué es lo que le pasa ahí a este, ¿quién es el protagonista? ¿Quién creen que es el protagonista ahí de esta historia, del Lazarillo de Tormes? ¿Es un hombre adulto? ¿Es un niño? ¿Es un viejo? ¿A quién le tincó más el periodista, el protagonista? Bueno, no sé Como si una lo... persona más grande ya. Claro, es que es la historia de una persona, pero las partes más importantes que aparecen de esta obra es de este Lazarillo, que le pone ese nombre, Lazarillo de Tormes, ¿ya? El Lazarillo, Tormes es el lugar. ¿Y por qué se le llama Lazarillo? Porque es un niño que cuando tiene 10, 11 años vive con su mamá, su papá tuvo un mal suceso y se fue a la cárcel y entonces la mamá no tuvo otro remedio que entregárselo a un ciego, dárselo a un ciego para que fuera, y ahí apareció el nombre de Lazarillo, ¿ya? Porque el Lazarillo es quien guía o ayuda, ¿no es cierto?, en su caminar, en su devenir, a una persona que no puede ver. Pero este ciego, por más, era ciego, pero no era nada de tonto, era más encima sumamente sinvergüenza, y sumamente miserable, sinvergüenza, avaro, miserable, violento, agresivo, lo trató muy, muy mal. Y ese es el primer amo que tiene Lazarillo de Tormes, cuando su mamá lo entrega a este ciego. Y como este amo era tan, lo trataba tan mal, él tuvo que buscar muchos amos. Y hay muchos amos hasta que se hace adulto. Y principalmente todo el tema que transcurre en la obra, es una obra muy importante del siglo XVI, chiquillo, muy importante del siglo XVI, que habla de un problema que existía en la clase social más baja, que era el tema del hambre, ¿ya? El hambre, porque él solo se arrimaba a alguien para poder comer, porque siendo tan joven, era un niño, luego un adolescente, todavía no tenía ningún oficio por el que valerse por sí mismo, entonces tenía que aprender, y en una forma muy, muy cotidiana o con mucha ironía, con muchas partes de sátira, de comicidad, etcétera, uno va conociendo cómo era la historia de los niños en esa época, sobre todo de los que menos tenían. Y porque después el segundo amo que tiene es un fraile, es decir, un cura. Y este cura también, al decir, el cura lo trata terriblemente mal, le pega hasta decir basta, lo tiene muerto de hambre, le decía que toda la comida estaba roída por los ratones, por eso no le daba nada. Y como el Lazarillo tampoco era nada de tonto, después le empieza a robar pan, ¿no es cierto?, haciéndole creer al fraile que eran los ratones que se lo comieran, hasta que se dio cuenta este fraile que le estaba mintiendo y le dio una paliza que lo dejó acostado sin poder moverse por 3 días, y él sin comer esos 3 días, y tuvo que salirse. Y lo que nos vamos a leer ahora, bueno, nos queda poquitito, es el tercer amo que estuvo, que el único amo, después de los 2 primeros que fueron sumamente desastrosos, el primero que no le pega, el primero que no lo trata tan mal, ni lo hace miserable, ¿no es cierto? Pero sí hay otra crítica que en este que recién les conté, hay una crítica a la iglesia, a estos curas que solamente predicaban, pero no actuaban, el actuar que diciendo que la misericordia, el dar, el compartir. Este fraile, ¿no es cierto?, no hacía nada por eso, no hacía nada para que
este pobre Lazarillo pudiera subsistir. Todo lo contrario, lo maltrataba y lo mantenía, ¿no es cierto?, con hambre, y lo que más le interesaba al Lazarillo era comer. Lo que nosotros vamos a leer, chiquillo, yo creo que lo vamos a tener que hacer la otra hora, en el otro pedacito, es, mira, ahí dicen, cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo que acaeció con él. El escudero es un noble, pero no es un noble porque, a ver, ¿qué títulos conocen ustedes en la nobleza, chiquillos? El principal, ¿quién es en la monarquía? ¿Quién es el principal? El rey. El rey. Después del rey, ¿quién viene? Los hijos del rey, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es el título que tienen? ¿Cuál es el título que tienen los hijos del rey, pues chiquillos? Los príncipes. Los príncipes, ¿no es cierto? Los príncipes. Y los primos y los tíos y todo tienen títulos como conde, duque, etcétera, ¿no es cierto? Conde, duque. Y así en cuanto a la parentela, pues, a la parentela de clase social, más y más, hasta que llegan a un escudero, ya que es una persona que se supone está en la parte alta de las clases sociales, pero siempre cada vez tienen menos, pues, menos de el rey, el que tiene más poder y mayor riqueza, y los príncipes un poquito menos, y un poquito menos. Van bajando, ¿no es cierto?, hasta que llegamos a este escudero. Y aquí el Lazarillo se junta con él, pues se sentó con él. ¿Cuánto nos queda? Menos de un minuto, y vamos a ver lo que le pasa, ¿ya? Lo que le pasa. Esperemos que salgamos, chiquillos, y volvamos, ¿ya? Salgamos.